Buenos días a todos. El informe regional que hemos ido conversando desde hace meses estaba en mi cabeza y se ha ido concretando solo las últimas horas. Yo vengo de una profesión de negocios. Yo estudié administración de empresas, trabajo en eso. Lo mío son los informes. Pero en este caso me doy cuenta de que no va por el camino de lo realizado, de los éxitos como los mide el mundo. Mi percepción ahora, mirándolos a todos ustedes y sobre todo trabajando en la elaboración y en el pensamiento y en el camino de este encuentro y viéndolos y interactuando con ustedes estos días, yo me doy cuenta de que hay que reportar los dineros y las cantidades, porque es importante, pero lo más importante es ver cómo nos hemos movido en la evangelización. Es que voy a... Primero contarles que el año 2009, en el encuentro de Kenia, Chile me presentó como persona disponible para prestar este servicio y resulté elegida, no había más candidatos, y yo no estaba en ese encuentro. Yo no pude viajar por un tema económico, era muy caro hacerlo. Yo sí tenía experiencia anterior porque en el primer encuentro de CLM en Chile, nos tocó trabajar con otras personas haciendo un poco lo que ahora hace Miguel Planas, ¿no? Coordinando todo eso. Así que estuve en la trastienda del primer encuentro. Y luego en Burdeos participamos Frede y yo como presidentes de Chile, que éramos en ese momento. Pero esta responsabilidad la asumí porque hubo un impulso muy fuerte de Ezequiel que decía: Chile tiene mucha gente, es antiguo, tiene gente formada, ¿cómo no va a haber una persona que pueda prestar este servicio? Y daba la casualidad que yo, por mi trabajo profesional, había tenido que viajar a distintos países y había tenido la oportunidad de conocer la realidad de las comunidades de otros países. Cuando yo venía a Perú, por mi trabajo, tomaba contacto con Jaime, con Miguel Planas, en fin, con la gente que yo conocía, y en las noches, después del trabajo, me juntaba con ellos a cosas informales o participaban, me invitaban a sus reuniones de comunidad. Cuando estaba en Sao Paulo y tenía que pasar un fin de semana en la ciudad, como estaba sola, yo me tomaba un bus y me iba a Bauru a ver a Malú, que la había conocido en Chile en el primer encuentro. En vez de irme a la playa, me iba a ver a una amiga marianista. Desde esa perspectiva es que les cuento, así partí yo con esto de empezar a pensarlo y mi comunidad me alentó a pesar de mí misma, ¿no? Esta es una responsabilidad que asumí, muy consciente de que lo que me mueve es el amor a Jesucristo, que me lleva a hacer cosas que a mí no se me habría ocurrido. No voy a hablar mucho de la perspectiva mundial, al final les diré algunas ideas, porque ya Isabela representó muy bien también lo que yo pienso respecto de eso. Vamos a hablar de la perspectiva regional. Ahí se muestra toda Latinoamérica con sus banderas. La CLM estamos en 7 países. Yo he tenido la oportunidad de estar en 5 de ellos, no por mi responsabilidad regional solo en 2, sino que por esto que les contaba, más mi propio país. No he podido llegar a México, ni he podido participar de los encuentros que se realizan en cada uno de estos países para conocerlos más a fondo, para prestar una mejor colaboración. Nuestra región es muy diversa. Hay países que tienen un consejo de familia muy unido, que da pasos
que avanza en conjunto y que quiere trabajar juntos. Hay otros países donde los consejos son más débiles, dependen de las personas que entran o que salen de él y de las actitudes muchas veces de quienes ahí están. También somos diversos en cuanto a nuestro espíritu de compromiso laico. Lo planteado en el Concilio Vaticano II, de la importancia de los laicos, lo que está en nuestra propia espiritualidad, se cruza con una actitud contraria, que es de clericalismo, propia de nuestra formación y de nuestra historia, que ha ido evolucionando. En algunos países bastante, en otros todavía queda mucho por caminar. No daré cifras de las comunidades por país porque está todo en esa agenda maravillosa que hizo Susan y que ustedes tienen. Lo más interesante que podemos contar es nuestro trabajo como familia en la región latinoamericana. El año 2007 realizamos en Colombia un encuentro de familia en el cual el responsable era todavía Ezequiel Reyani. Freddy y yo participamos ahí porque éramos los presidentes chilenos. En esos días hicimos análisis de muchos temas y concluimos en un ambicioso plan, con muchas buenas ideas que no se cumplieron. No hubo coordinación, no hubo seguimiento y todas esas buenas ideas se desvanecieron. En algunos países se avanzó algo, en otros no mucho. En esa oportunidad acordamos hacer el siguiente encuentro en Ecuador el año 2011. Previo a esa fecha, las religiosas marianistas nombraron una coordinadora latinoamericana que resultó ser Pati Acuña, también de Chile. Y los religiosos tenían como presidente de Clamar a Felipe Melcher de aquí de Perú. Los tres comenzamos a coordinarnos. Hicimos reuniones con Felipe Melcher por Skype, trabajamos bastante en términos de las ideas, pero finalmente la reunión no se llevó a cabo porque Clamar tenía su reunión, Clamar de los religiosos, tenía su reunión en una fecha distinta, no podían hacer dos viajes. Intentamos modificar esa decisión, conversamos mucho, pero para ellos ya no era posible. Y además, en su opinión, si no se habían cumplido todas esas buenas intenciones, no tenía sentido juntarse. Los laicos nos comunicamos por correo y acordamos reunirnos nosotros de igual forma. En Ecuador, en la fecha prevista, hacer nuestra reunión. Las religiosas marianistas hicieron lo mismo, también hicieron en Ecuador la reunión prevista en la misma fecha. El objetivo del encuentro, y ahí están algunas de las fotos que también puso Isabela en su presentación, fue profundizar en nuestra realidad marianista. Nosotros queríamos construir y quisimos construir líneas de acción en base a nuestra realidad, nuestro carisma, enmarcado en los desafíos de la misión continental. Los representantes que llegamos a ese encuentro cubríamos más o menos el 80% de los laicos de la región. Y efectivamente también pudimos llegar a algunos acuerdos. En esa reunión Ecuador fue el anfitrión perfecto. Nos permitió rezar, compartir, trabajar, llegando a establecer nuevos desafíos que son los que están ahí en el recuadro que ahí tienen ustedes, de los cuales tampoco hicimos seguimiento. Esto es muy frustrante. El tener estos encuentros potencia a las personas que en él participan. La persona llega a su país y trata de hacer el impulso, ¿no? De hacer esa ola que mueva a las personas en función. En este caso eran 5 desafíos que queríamos abordar. En el encuentro logramos potenciar liderazgo, generamos lazos de hermandad y también nos reunimos con las hermanas
en un día de trabajo también viendo cómo colaborar entre las dos ramas. Uno de los acuerdos fue ver cuándo nos juntábamos de nuevo. Seguimos insistiendo, la familia tiene que reunirse. Y los laicos pedimos que la reunión de familia se hiciera en Perú, junto a este encuentro, para juntar un solo viaje y no duplicar el gasto. Las religiosas estuvieron de inmediato de acuerdo, luego hablamos con los religiosos y también llegaron a ese acuerdo y tuvimos nuestro último encuentro la semana pasada. Fue un encuentro muy abierto, muy sincero. Lo preparamos las personas que están ahí, ahora de presidente de Clamar está José María, que siguió la línea de Felipe en lo que ya veníamos pensando. Utilizamos ese distintivo para este encuentro, que es maravilloso. ¿Ustedes lo conocían? Ese logo de Familia Marianista. Es un logo muy bonito, porque quiere significar la unión de las 4 ramas, sin confusión, pero generando una sinergia entre ellas. El tema del encuentro fue precisamente la inclusión y la sinergia en la familia marianista. Trabajamos en base a un documento muy bueno, preparado aquí en Perú, por Felipe, por Jaime Becerra, y logramos rezar, mirar la realidad, compartir y celebrar para ver de qué manera podemos generar esa sinergia. Y los laicos nos miramos también con honestidad, miramos también las expectativas que las religiosas tienen de nosotros, las expectativas que los religiosos tienen de nosotros, y llegamos a decir, no nos propongamos 5 cosas, propongámonos una, pero que esté en el corazón de lo que necesitamos. Y eso, hagámoslo. Y nos propusimos trabajar la vocación laical, el poder reafirmar, descubrir y potenciar lo que es nuestra propia vocación. En ese sentido, mi responsabilidad como coordinadora o responsable regional, yo siento que ha contribuido a generar un avance en la unión de la familia marianista latinoamericana. Somos diversos, como decía al principio, pero somos también muy parecidos. Y estos encuentros, y por eso insistimos, ¿no? Insistimos en reunirnos, estos encuentros nos ayudan a crecer a todos. Ahora, también como responsable latinoamericana he intentado siempre apoyar otras actividades que se generan en la región para unir fuerzas, aunar voluntades, como el encuentro de jóvenes que se hizo en paralelo a la Jornada Mundial de Jóvenes en Brasil. Uno de las frustraciones personales que yo animé y que no logré resultados es en la participación de los cursos de formación online. Hay muy buenos cursos, hay una oferta interesante que después Jack nos va a contar quizás más detalle, y por más que trato por correo, por conversación, de que la gente participe, no lo he logrado, no lo hemos logrado entre todos. Y como los logros sí, la relación con la Iglesia, para mí ha sido muy importante el poder saber cómo funciona la Iglesia y el poder participar en el tercer Congreso Latinoamericano de Movimientos que citó el CELAM. Nosotros ya veníamos con participación desde los tiempos de Ezequiel. Ahora, después del encuentro de Aparecida, invitaron a los movimientos a un encuentro y ahí tuvimos la oportunidad de participar. Fue una buena representación y lo otro fue, el otro logro es que hemos mejorado los aportes.
Hay personas que hicieron su aporte ahora, por lo tanto, la hoja que ustedes recibieron con datos hasta el lunes, la hoja que recibieron ya tiene actualizado, hay 3 países que ya se pusieron al día, lo cual es maravilloso. Para cerrar, porque ya me avisaron que estamos en el tiempo, retomo el que al asumir esta responsabilidad, yo me encontré en un equipo donde solo conocía a Domingos, no conocía a nadie más, donde teníamos una limitación, o yo tengo una limitación de idioma importante, yo hablo solo español. Vivo además muy lejos, yo vivo en un país que está al extremo sur del mundo y además tengo una familia grande, como ustedes vieron en la foto. Y he descubierto, sin entrar en detalle, que sí, el espíritu sopla, nosotros podemos trabajar juntos. Al revisar estos años, yo solo puedo transmitir que hay que confiar más en lo que mueve desde el corazón, que la mente sea algo que está al servicio de lo que nace en tu corazón para organizarlo, y que tus manos y tus pies se muevan en función de lo que tu mente ya organizó, pero que no sea la mente la que mande al resto. Yo creo que en nuestra sociedad podemos dar un mayor testimonio de la fe del corazón si dejamos espacio al silencio para escuchar a nuestro corazón y desde ahí nos movemos a hacer grandes planes o a ejecutar grandes obras. Eso. Gracias.